Vamos a hablar de lo que es fase quirúrgica del tratamiento periodontal y específicamente me voy a abocar a hablarle de lo que es gingivectomía y alargue coronario, que son dos técnicas que hoy por hoy se usan muchísimo, están en boga o están de moda y me gustaría que puedan por lo menos conocerlas. No sé si aprenderlas en profundidad, pero al menos conocerlas. Como saben, hoy en día están muy de moda las cirugías periodontales. No sé si por ahí yo les molesto mucho con los Instagram y demás, pero van a poder apreciar que en lo que es el mundo de la odontología hay muchísimas cirugías mucogingivales, cirugías periodontales, cirugías de manejos de tejidos blancos. La, la cirugía periodontal no tiene como único fin o los logros por los que hoy está de moda simplemente por el hecho de lograr estética, porque hoy logra estética para los implantes, logra estética en las bocas con erupción pasiva alterada, eh, sino que tiene también como finalidad, sobre todo, lograr el mantenimiento del paciente, o poder lograr el mantenimiento del paciente, que el paciente pueda, luego de un tratamiento periodontal, higienizarse por sí solo y mantener una buena higiene oral. Todo a través de facilitarle la accesibilidad a estos lugares para poder que él mismo pueda mantenerse. Bueno, en fin, quería hacerle toda esta introducción porque la verdad que hoy está muy de moda, lo van a ver un montón, existe un montón de Instagram. Ayer justo una de sus compañeras me preguntó de qué Instagram era que yo les había estado hablando y hoy voy a compartir un montón de imágenes de esos Instagram para que vean lo que existe y lo que se da mucho en el mundo. Me voy a abocar a lo mío, pero primero voy a hacer una pequeña introducción del tema. Voy a poner para grabar, chicos, me había olvidado de eso. Aparece para grabar. Ahí está, aparece para grabar. Sí. Ujú. Ujú. Bien. Bien, ahí le estamos grabando, chicos, para que puedan verlo después más adelante. Bueno, el tratamiento global de un paciente periodontal implica que pase generalmente por 4 fases del tratamiento periodontal. La fase quirúrgica es una de las fases que existen dentro del tratamiento a la cual el paciente va a llegar solamente si la requiere, ¿sí? Si la necesita. La primera fase de nuestro tratamiento periodontal, y esto es algo que le tiene que quedar súper claro, o sea, ustedes tienen que salir de la facultad sabiendo las 4 fases del tratamiento periodontal. La primera fase es esa fase inicial o etiotrópica, como les sabemos llamar, donde está la terapia básica, que involucra un montón de pasos de ese estadio inicial, que prepara al paciente para ir a las otras fases o para ir a reevaluación y mantenimiento, ¿sí? La segunda fase es la quirúrgica, así que vuelvo a repetir, antes de ir a una fase quirúrgica, primero pasamos por la terapia básica, ¿ok? Eso lo voy a recalcar también ahora en los pasos de las cirugías. La fase 3, que es la correctivo rehabilitadora, donde yo voy a analizar si el paciente va a llevar, por ejemplo, correctiva, pues si va a utilizar ortodoncia, o si necesita rehabilitaciones, prótesis, operatorias y demás, o si el paciente no necesita ninguna de estas fases y directamente puede pasar a una fase de mantenimiento, donde constantemente lo vamos a ir reevaluando para ver si no debe ir a otra fase, ¿sí? Estas fases se comunican todas entre ellas y de una podemos pasar a la otra, siempre por el camino de la reevaluación, por lo que el paciente debe ser citado constantemente para ver cómo va con el tratamiento periodontal. En esa fase inicial, que va a ser muy importante para preparar los tejidos para las cirugías, vamos a tener que esa fase nos va a ayudar a eliminar todos los factores de la inflamación. ¿Se acuerdan que les habíamos hablado de esos factores irritantes en los talleres que
que son el cálculo, la placa bacteriana, que son las restauraciones mal pulidas, por ejemplo, las restauraciones desbordantes. Bueno, todo eso nosotros vamos a eliminar en esa terapia básica y esto nos va a ayudar a eliminar, a disminuir el edema, la hiperemia, o sea, el edema es la acumulación de líquido en el tejido conectivo. La hiperemia es no solo la acumulación de sangre y líquido, sino también de células, y esto va a hacer que disminuya el sangrado gingival y por ende que dentro de lo que es el procedimiento quirúrgico se facilite el manejo de los tejidos. Va a mejorar la consistencia de los tejidos por lo mismo, por la misma razón, que se van a volver más finos y más fibrosos. Y todo esto nos va a permitir una mejor evaluación de esos contornos gingivales y de la profundidad de bolsa. Es decir, esto quiere decir que mi paciente llega y le vamos a instituir primero una terapia básica. Dentro de esa terapia básica vamos a hacer un raspaje y alisado inicial, vamos a eliminar todos los elementos que retienen placa bacteriana y recién de ahí que esto se va a desinflamar, nosotros vamos a darle por lo menos unos 15 días al paciente para que se desinflame y ahí nosotros vamos a poder evaluar correctamente si es que debemos pasar a una fase quirúrgica. ¿Por qué? Por ejemplo, les voy a dar ejemplos para que puedan ir guiándose. Viene un paciente con un agrandamiento gingival acompañado, por ejemplo, de una aportación de ortodoncia y resulta que viene con muchísimo cálculo subgingival. Hacemos un primer raspaje, usamos el cavitador, usamos las curetas y esperamos 15 días. Viene el paciente en la siguiente sesión un poco más desinflamada su encía, menor sangrado al sondaje, y ya vemos que disminuyó la profundidad de bolsa. Esto nos quiere decir que la terapia básica está funcionando, pero de ahí voy a tener que hacer un análisis más profundo de si esa encía va a retroceder por completo o si yo voy a iniciar una fase quirúrgica. Pero mientras tanto hice una cosa muy importante, que ya es disminuir esa inflamación y poder tener un manejo quirúrgico de esos tejidos. O sea que esta fase es re importante, nunca se descarta. Siempre se hace fase inicial o terapia básica y luego analizamos la posibilidad de hacer una fase quirúrgica. Bueno, dentro de lo que es la fase quirúrgica, la cirugía periodontal, tenemos varios conceptos que no voy a poder dejar de decirlos tal cual están acá, que son la cirugía periodontal, que cuando hablamos de cirugía periodontal es el conjunto de técnicas quirúrgicas reparativas cuyo objetivo es lograr el cierre de la bolsa. Ese es nuestro objetivo principal con la cirugía periodontal. O una disminución moderada de su profundidad. En cambio, después tenemos la cirugía mucogingival, que en realidad acá son procedimientos quirúrgicos que en realidad lo que quieren es preservar la encía, eliminar los frenillos aberrantes e incrementar la profundidad del surco vestibular. Y la plástica periodontal, cirugía que hoy está de moda, con los hermosos, ¿cómo se llama? Injertos de tejido conectivo para eliminar recesiones y demás, que son los procedimientos quirúrgicos que están destinados a prevenir o corregir estos defectos anatómicos del desarrollo, traumáticos o inducidos por enfermedades de la encía, de la mucosa alveolar o el hueso. Justamente acá están todos los recubrimientos de recesiones gingivales que están muy de moda. Ahí paso la diapositiva. Bueno, los objetivos de la cirugía periodontal en general, porque cada técnica tiene sus propios objetivos, va a ser ganar acceso y visibilidad. Como ven acá en la imagen de la derecha, van a poder apreciar que hay levantado un colgajo, o sea, está rebatida toda esa encía. ¿Para qué? Para poder tener acceso a esas raíces que nos encontramos ahí. ¿Para qué? Para poder raspar. En muchos casos que tenemos bolsas periodontales muy profundas, y ya van varias sesiones de raspaje, hemos esperado los tiempos de cicatrización y esas bolsas no ceden, o sea, no disminuyen su profundidad de bolsa, nosotros vamos a tener que recurrir a la cirugía periodontal para poder abordar esta zona y llegar a raspar donde no vemos. Por tanto, eso es lo que logra acceso y visibilidad. Por otro lado, a través de otras técnicas logramos establecer contornos gingivales favorables. Esto les voy a mostrar yo a través de la gingivectomía y el alargue coronario.
que son dos técnicas que ayudan a eso, a establecer contornos gingivales favorables. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se los va a poder autohigienizar, ¿sí, chicos? Porque como ven acá en esta otra imagen, que tenemos una lesión de furcación y tenemos un colgajo rebatido hacia vestibular, lo que se quiere es lograr que en esa lesión de furcación no quede totalmente accesible para que el paciente pueda utilizar elementos interdentarios ahí, porque si no tiene ese espacio correcto, no puede ingresar el paciente y no hay posibilidad de que él lo pueda higienizar y por tanto va a seguir desarrollándose la enfermedad periodontal. De esta manera se logra acceso por parte del paciente para que él mismo pueda mantener ese sitio limpio. Bueno, además también que vamos a lograr con la cirugía periodontal es facilitar los procedimientos restauradores. Acá no les puse imagen, pero les voy a comentar que cuando tenemos lesiones gingivales de caries, o clase 5 le solían decir antes, clase 5 de Black, esas lesiones de caries no vamos a poder restaurarlas correctamente con aislamiento absoluto si nosotros no realizamos, por ejemplo, alargues coronarios. ¿Por qué? Porque nos va a invadir la sangre, porque además esa encía, al estar en contacto directo con placa bacteriana de esa caries, va a estar inflamada. Entonces, para poder hacer un procedimiento restaurador correcto, nos vamos a valer de las técnicas de alargue coronario, donde lo que vamos a hacer es establecer un nuevo margen gingival un poco más apical a través de la eliminación de hueso y un poco de encía, ¿sí? Vamos a eliminar primero encía y después luego hueso para restablecer de nuevo un espacio biológico nuevo, más apical a donde estaba. Y eso nos va a permitir corregir la caries que teníamos en ese lugar. También lo podemos hacer cuando necesitamos hacer prótesis fija, coronas, y nos ha quedado muy poco remanente, ya sea por fractura de la corona, por fractura de la raíz, y en esos casos nos tenemos que ir más apical. No nos vamos a ir más apical y a meter nuestra restauración subgingival invadiendo el espacio biológico. No, eso no vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es generar un nuevo espacio biológico más apical para que nuestra restauración quede supragingival o a nivel del margen gingival, ¿sí? Estos conceptos son muy importantes que les queden en la cabeza, porque les van a permitir el día de mañana hacer odontología de la mejor. Bueno, pero ¿qué conocimientos tenemos que tener para poder hacer estas técnicas? Estas técnicas vamos a necesitar... Ay, desapareció. Párale, chico. A ver. No quiero que les moleste a ellos. Bueno, ¿se acuerdan que en uno de los talleres habíamos dado la topografía de la encía? Y acá de nuevo voy a hacer hincapié en lo mismo. Conocer la profundidad del surco gingival, conocer a la encía marginal y sus características, conocer a la encía interdental o papila, conocer la encía adherida y sus características, a nuestra mucosa yugal, a nuestra mucosa alveolar, que tiene una característica de ser móvil, que acá es re importante, chicos. La mucosa alveolar es móvil. ¿Y qué es lo que no nos da la mucosa alveolar? Estabilidad. Así que la encía adherida pasa a tener un protagonismo en lo que es la cirugía periodontal, porque nosotros vamos a necesitar esa característica llamada estabilidad, ¿sí? Acuérdense que ahora más adelante yo les voy a comentar que hay indicaciones y contraindicaciones de la cirugía que están íntimamente relacionadas a esta movilidad de la mucosa alveolar que no nos da estabilidad. Y si no nos da estabilidad, no permite una correcta cicatrización de los tejidos. Así que esa es la razón, el argumento o el motivo por el cual en indicaciones y contraindicaciones hablamos del ancho de encía insertada, del ancho de encía adherida. ¿Está? Por otro lado, vamos a volver a nombrar al espacio biológico o anchura biológica, que ahí creo que se ve.
El espacio biológico ya lo vimos, pero lo voy a volver a explicar. ¿Ustedes ven ahí un cursor que yo tengo en pantalla? Sí, ahí estoy viendo. Bueno, esa anchura biológica está constituida por un primer tramo de epitelio de surco o surco gingival, que luego se continúa con nuestro epitelio de unión y que luego está compuesto por la inserción de fibras gingivales en todo este sentido que forman el tejido conectivo que se encuentra en el ancho biológico, ¿sí? Todo este espacio que mide casi 3 milímetros, en realidad mide 1,70 y pico y monedas. Ese espacio biológico es lo que nosotros no debemos alterar, debemos preservar y debemos buscar cuando restauramos. Esto es re importante lo que les estoy diciendo, así que espero que me hayan prestado atención. ¿Qué otra cosa es necesaria saber? El tema de los fenotipos periodontales. En la cirugía periodontal y también incluso para la cirugía en general, para la ortodoncia, chicos, es muy importante conocer el fenotipo periodontal. El fenotipo periodontal se corresponde a una serie de características y características biológicas que tienen unos pacientes que difieren de otros. El fenotipo periodontal se divide en dos grandes grupos con una serie de grises en el medio. Esos grises van a estar dados por un biotipo-fenotipo periodontal mediano. Y los dos extremos están dados por un fenotipo periodontal grueso y un fenotipo periodontal fino. Ese biotipo periodontal fino tiene que a ustedes hacerles huella en el cerebro. Ese biotipo periodontal fino tiene muchísimas características que más que nada tienen que ver con la cicatrización de los tejidos y con la imposibilidad, por ejemplo, de realizar movimientos ortodóncicos rápidos. Tenemos que tener mucho más cuidado porque tenemos un hueso mucho más delgado, una encía mucho más delgada, que no responde del mismo modo que un fenotipo grueso. Y a su vez tenemos un fenotipo grueso que suele tener como característica tener dientes por ahí un poco más cuadrados y papilas un poco más cortas, que en cambio en el fenotipo periodontal fino son unas papilas un poco más largas y dientes un poco más triangulares. Ese biotipo periodontal grueso tiene muchísimas bondades. Ese fenotipo periodontal grueso nos permite a nosotros planificar mejor en cuanto a lo que son regeneraciones óseas, en cuanto a injertos, en cuanto a ortodoncias. Tiene mejores características de cicatrización, tenemos mayor matriz ósea, tenemos un mejor espesor de tejido conectivo. Todas esas características hacen que el ideal siempre sea tener un paciente fenotipo periodontal grueso. Pero como no, la vida no es un ideal, podemos tener muchos pacientes biotipo periodontal, fenotipo periodontal fino. Entonces, en esos casos, nosotros vamos a mirarle, vamos a prestar atención a sus características y vamos a actuar en consecuencia. No significa tenerle miedo, significa adaptar nuestras prácticas para no fracasar. Simplemente eso, prestar atención en un diagnóstico con un correcto diagnóstico para no errarle en el camino después. Igual nadie está exento de los errores, pero en el mercado se han largado un montón de aditamentos y como los odontólogos compramos muchas cosas, han inventado este tipo de sondas que ven acá. Son unas sondas especiales que en la punta tienen una coloración. La 1 corresponde a los biotipos periodontales que son de tipo fino, la 2 a los medios y las 3 a los gruesos. ¿Qué significa? Al meter la sonda por debajo de la encía marginal, esa punta de la sonda no se debe transparentar. Si se transparenta, nos está indicando qué biotipo es. Por ejemplo, para no marearlos, ven que en la imagen que está superior a la derecha tenemos la sonda de marca negra, que no se transparenta en la encía. Eso quiere decir que esta encía es un biotipo un poco más grueso que el fino. En cambio, si ustedes pasan a la segunda imagen, que es la superior izquierda, la sonda verde, la punta verde, se empieza a visibilizar debajo de la encía. Quiere decir que este biotipo responde entre un medio a un fino, que fíjense cómo la
la sonda periodontal azul se transparenta bien clarita a través de la encía. Entonces, este paciente responde a un biotipo periodontal medio a grueso, más o menos, porque la sonda número 1 no se transparenta. Si se transparentara, sería un biotipo fino. Pasamos a la siguiente. También, ¿qué vamos a necesitar saber para aplicar estas dos técnicas? Y acá me voy a detener. Nosotros necesitamos conocer las longitudes coronarias normales. Y longitudes coronarias normales de la raza o del pueblo o del país al que pertenecemos, de la idiosincrasia en la cual estamos inmersos. No es lo mismo, obviamente, una persona afroamericana que no sé, por decirlo, un nativo de acá de Corrientes. Entonces, nosotros vamos a buscar en nuestro país cuáles son las tablas de medidas coronarias normales. Esta que yo les presento acá es la tabla de la SAO, que es la Sociedad Argentina de Ortodoncia, que hizo un estudio y midió un montón de personas para poder establecer estas medidas. Y en donde nos dicen que en el maxilar superior, por ejemplo, el incisivo central mide 9,83, el incisivo lateral 8,20 y el canino también 9,83. Bueno, estas medidas nos van a saber nos sirve saber para poder reconocer nosotros cuando estas longitudes se ven modificadas por ejemplo, los tejidos blandos. ¿Ok? Entonces presten atención a estos números, ahora los vamos a ocupar más adelante. Y lo otro que necesitamos saber, que es sumamente importante para hablar de cirugía en general, pero sobre todo en periodoncia, son los tiempos de cicatrizaciones. Estos tiempos de cicatrización se los vamos a tomar, así que anoten. De todos modos, este Power lo van a ver, está súper completo. No les escondí nada de información, escribí todo lo que pude para que ustedes lo tengan en el aula y puedan recurrir a él. Estos tiempos de cicatrización varían según un u otro tejido. Nuestro hermoso epitelio de unión, que nuevamente lo señalo para que vean dónde está, cicatriza a los 7 días. En cambio, nuestro epitelio de surco interno, que es esto que le estoy marcando acá ahora en este momento, cicatriza recién a los 14 días. Nuestro epitelio de surco que está externo, o sea, la encía marginal por fuera, cicatriza en cambio a los 21 días y nuestro tejido conectivo, que puede estar acá o puede estar más arriba, cicatriza entre los 30 a 45 días. El tejido óseo experimenta remodelaciones a partir de los 3 meses y se considera que su proceso es mucho más largo y dura entre 3 a 6 meses, pudiendo en algunos casos lograr la total cicatrización recién al año. Esto es importante que lo vayan aprendiendo. Bueno, ahora me voy a ir específicamente a lo que les vengo a hablar hoy, que es la gingivectomía. La gingivectomía va a tener por objetivo eliminar esa pared enferma de la bolsa periodontal, pero unas bolsas periodontales y no otras, así que presten atención. Va a proporcionar visibilidad y acceso, ¿para qué? Para que el paciente pueda eliminar solo la placa y los depósitos de cálculo, y también para crear un ambiente favorable para la cicatrización de los tejidos gingivales que están con procesos de enfermedad periodontal. ¿Ok? De este modo vamos a restaurar los contornos fisiológicos y el paciente va a poder tener una adecuada higiene. ¿Cuándo está indicada la gingivectomía? Cuando tenemos bolsas falsas. ¿Se acuerdan del taller cuando eran bolsas falsas? Cuando teníamos una bolsa, no solo que está ubicada supracrestal, sino que está ubicada hacia coronal, chicos. Y también está indicada la gingivectomía cuando tenemos bolsas verdaderas supraóseas, es decir, este tipo de bolsa que está a nivel de la raíz, pero que no está por encima del hueso y no por debajo del hueso, ¿ok? Sin importar la profundidad de la bolsa, está indicada la gingivectomía y lo que tenemos que tener en cuenta es un adecuado ancho de encía insertada
se va a indicar para la supresión de los agrandamientos gingivales cuando tenemos agrandamientos gingivales. ¿Se acuerdan, chicos, que hay casos en que los pacientes consumen fármacos como fenitoína, dilantoína, que causan, que en general algunos son hipotensores y algunos son medicamentos para la epilepsia? En esos casos se produce generalmente en presencia de placa agrandamientos gingivales. Esos agrandamientos gingivales tienen indicada la gingivectomía porque resuelve la profundidad de la bolsa. Por otro lado, también está indicada la gingivectomía cuando tenemos abscesos periodontales supraóseos, en donde al eliminar toda la bolsa del absceso, estamos eliminando el foco del absceso. Y también, obviamente, para los que les comentaba hoy, que es facilitar la odontología restauradora. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando las bolsas son, como en el caso de la imagen, infraóseas. Que si recuerdan nuestra explicación del otro día, es cuando las bolsas están paralelas a la superficie radicular, pero esa reabsorción del hueso se ha dado en forma angular, no en forma de meseta, no en forma de reabsorción horizontal, y la eliminación de esa bolsa, fíjense que nos va a dejar igual una bolsa que se va a ubicar por detrás del hueso. Así que en estos casos no está indicada la gingivectomía. Por otro lado, tampoco está indicada cuando yo necesito tener acceso al hueso, porque como la radiografía es una imagen bidimensional de algo que es tridimensional, muchas veces al sondear ya nos damos cuenta que hay algún defecto óseo. Y hay muchas veces que la cirugía periodontal lo que nos va a permitir es ese acceso y visibilidad. Entonces, si yo necesito ver el hueso, si dudo del estado del hueso o si necesito acceder al hueso porque, por ejemplo, voy a realizar un alargue coronario, yo no voy a poder utilizar como técnica la gingivectomía. También no va a estar indicada cuando el fondo de la bolsa es apical a la línea mucogingival, porque recuerden que esa línea mucogingival era nuestro límite entre la mucosa alveolar y la encía adherida. Y esa mucosa alveolar es una mucosa móvil que no facilita la cicatrización. Entonces, cuando el fondo de la bolsa es apical a esa línea, no va a estar indicada la gingivectomía. Tampoco va a estar indicada cuando tenemos consideraciones estéticas. El término a utilizar es porque va a quedar mal. Por ejemplo, si hago una gingivectomía en la zona anterior, con una eliminación de bolsa profunda. Y cuando el paciente tiene mala higiene oral, porque nosotros lo exponemos a un procedimiento quirúrgico que debe tener el correcto acompañamiento por parte del paciente. ¿Cuáles son las ventajas de la técnica? Es que es una técnica realmente simple, predecible y que la eliminación de la bolsa está asegurada, porque nosotros vemos que la eliminamos. ¿Cuáles son las ventajas? Las desventajas, que la cicatrización se da por segunda intención, porque ahora les voy a explicar más adelante, pero nosotros vamos a hacer un bisel a 45 grados, que es un bisel externo, por lo cual va a quedar expuesto tejido conectivo. Ese tejido conectivo, al no tener epitelio por encima, al no estar suturado epitelio con epitelio, va a cicatrizar por segunda intención. ¿Esto qué va a generar en el paciente? Molestia, ardor, algo de sufrimiento. También eso va a causar la posibilidad de hemorragia postoperatoria. Y nosotros al hacer esta técnica lo que hacemos es perder un poco de encía queratinizada. Y la desventaja que tiene es que no puede solucionar ningún tipo de efecto infraóseo porque no expone el hueso. Nosotros no vamos a ver el hueso. ¿Qué instrumental utilizamos para hacer gingivectomía? La pinza que ven en el margen superior izquierdo es una pinza de Crane o de Crane. Esa pinza de Crane vieron que en un lado tiene como si fuera una pinza de algodón, simple, recta, y del otro lado tenemos una punta aguda que mira hacia adentro de la pinza. Bueno, esta pinza nos va a servir para marcar el extremo apical de la bolsa, ¿ok? Bastante importante esto que les estoy mostrando.
Después tenemos nuestra amada sonda periodontal que nos va a permitir determinar la profundidad de la bolsa. También en muchos casos que no tenemos este tipo de pinza, vamos a utilizar la misma sonda para marcar nuestro extremo apical donde queremos dejar nuestro límite quirúrgico. También lo que ven acá hacia la derecha es el bisturí de Orban y el bisturí de Kirkland. El de Orban es el que está ubicado bien hacia la derecha y el de Orban es el que tiene esta hoja lanceolada parecida a una cuña. Estos bisturíes nosotros los vamos a usar sobre todo cuando queremos introducirnos en el espacio interdentario a nivel de la papila, porque tienen formas particulares que nos van a permitir trabajar la papila de mejor modo que el bisturí, que por ahí necesita mayor maniobrabilidad quirúrgica. También vamos a necesitar un mango de bisturí en el que vamos a montar una hoja 15C y las curetas. Obviamente, aparte de esto, vamos a necesitar una jeringa de carpule y la hoja y el tubo de anestesia y las gasas. Eso no lo puse acá porque este es el instrumental específico propio de la cirugía periodontal. Bueno, acá vamos a hablar de la técnica directamente. Les puse paso por paso de la técnica para que lo tengan a mano después. Como les había comentado, antes de comenzar o antes de determinar que nosotros vamos a hacer esta técnica de gingivectomía, nosotros vamos a tener alguna sesión con el paciente de raspaje y alisado, de instauración de una terapia básica, donde el paciente va a quedar en perfectas condiciones. Más allá de que a veces cuando nosotros hacemos el corte de la encía, nos encontramos de nuevo con cálculo subgingival, pero en esa sesión previa nosotros debimos haber eliminado la mayor cantidad de cálculo posible, visible y accesible. Bueno, entonces luego de esa sesión previa que tuvimos que haber logrado el raspaje alisado, que nos va a ayudar a disminuir toda la inflamación y demás, vamos a hacer la anestesia. La anestesia va a estar acorde al área a intervenir. Generalmente intervenimos lo que es vestibular de tanto la zona superior como inferior. También podemos hacerlo por palatino y por lingual, pero la zona más común a intervenir es vestibular. Nosotros vamos a hacer la exploración, la medición con la sonda y la determinación de la profundidad de la bolsa. Podemos marcar el límite donde vamos a cortar la encía con la pinza de Crane o con nuestra sonda periodontal. ¿Vieron en esta imagen que ven acá en el medio, en la superior del medio, que tenemos como unos puntos sangrantes a diferentes alturas? Bueno, esos puntos sangrantes nos van a determinar el límite de nuestra eliminación de la encía, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es tomar el mango de bisturí, le vamos a montar la hoja 15C y lo que vamos a hacer es recorrer el margen gingival uniendo esos puntos que se encuentran en la porción más apical de donde queremos cortar y vamos a ir haciendo todo el trazado. Luego de haber hecho todo el primer trazado o ese trazado primario de la incisión, que es festoneado, nosotros podemos ayudarnos en las papilas con los bisturíes de Orban o de Kirkland para poder desprender a nivel de las papilas y darle la forma correcta. También se puede hacer con el mismo bisturí con la hoja 15C, pero existen otros instrumentales que los nombro para que conozcan para qué sirven. Bueno, una vez que unimos todos esos trazados, si ven en esa misma imagen, ya está hecho todo el lado izquierdo y falta hacer el lado derecho. También van a poder notar que lo que está puesto encima de esa imagen es una sonda de Chu. Esa sonda de Chu que ven ahí nos ayuda a determinar la proporción. Esta sonda de Chu es fabricada por Hugh Freddy y está calibrada. Y lo que nos quiere mostrar a través de las líneas que tiene
es la proporción que debe tener el diente según su ancho. Entonces, si el paciente tiene la alteración llamada erupción pasiva alterada, como es el caso de esta imagen, donde lo que sucede con el paciente no es que tiene una enfermedad, chicos, tiene una alteración, en donde la encía no migró apicalmente a la edad correcta o no lo va a hacer en ningún momento. Y por tanto, la corona queda cubierta por encía. Entonces, nosotros necesitamos descubrir dónde estaría esa encía correctamente. Posicionamos la sonda de Chu con el tope que tiene en incisal, lo centramos en la mitad de la pieza y ahí vemos que el ancho de la pieza dentaria coincide con la línea roja. ¿Ok? Bueno, esa línea roja de los costados me va a indicar arriba dónde yo debo cortar. Y es ahí donde está hecha, donde fueron hechos los puntos sangrantes. O sea, primero utilizamos la sonda de Chu, marcamos todo eso y luego hacemos la incisión primaria. Luego podemos hacer las incisiones secundarias de las papilas interdentarias. Y por último, lo que vamos a hacer es con las curetas barrer ese festón de encía, esa rebarba de tejido blando que eliminamos hacia coronal. Luego, si nos quedó alguna rebarba o nos quedó grueso porque el biotipo periodontal es como el biotipo periodontal de esta tercera imagen que está en el margen derecho, y es un biotipo periodontal muy grueso y por ende en un solo corte no eliminamos todo el espesor o no lo dejamos en bisel, vamos a retocar y vamos a darle terminación. Esa terminación lo volvemos a hacer con el bisturí o con los bisturíes de Orban y demás, o con una tijera para encía, muy importante. Luego que hicimos todo esto, ya obtuvimos el nuevo lugar donde va a quedar ubicada la encía. Lo que vamos a hacer es, después de haber eliminado con las curetas o los asadones los tejidos, vamos a verificar. ¿Qué vamos a verificar? Que no haya cálculo dental, que no haya tejido de granulación en el caso de que nosotros hayamos eliminado una bolsa periodontal. Y vamos a, por último, hacer el control de la hemorragia. Ese control de la hemorragia se hace con una gasa que va a estar embebida en agua o en solución fisiológica y vamos a apretar, vamos a hacer compresión sobre la zona que estuvimos trabajando. La cantidad de minutos necesarios hasta que cese la hemorragia. Recién luego de eso cambiamos la gasa y le vamos a dar indicaciones a nuestro paciente. ¿Qué instrucciones le vamos a dar a nuestro paciente? Las siguientes horas, o al menos el siguiente día, vamos a pedirle al paciente que evite alimentos cítricos, calientes, muy condimentados, muy salados también, que no se exponga al sol, y esto tiene un motivo, que es el simple hecho de que aumenta la temperatura corporal y por ende la inflamación y el edema, y que evite el exceso de ejercicio, sobre todo con posiciones donde llevan la cabeza hacia abajo y toda la sangre del cuerpo se dirige directamente a nuestra zona quirúrgica. ¿Y qué va a ocasionar? No es que el paciente generalmente no lo ocasiona hemorragia, lo que ocasiona es edema, porque la sangre se queda como líquido en el medio del tejido conectivo, que está todo inflamado. Le vamos a pedir que no fume, que no mastique en la zona y que tampoco se cepille esa zona. El resto de la boca sí, pero esa zona quirúrgica no. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Ustedes que tanto les gusta dar clorexidina, bueno, les vamos a dar gel de clorexidina por 15 días que se lo va a colocar en esa zona quirúrgica, no en el resto de la boca, y el resto de la boca sí se va a cepillar. ¿Por qué por 15 días? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Bueno, 15 días porque 15 días va a tardar en repitelizar el surco externo, ¿se acuerdan? Y además porque la clorexidina, luego del uso de 14-15 días, empieza a generar coloraciones de la placa bacteriana y de las restauraciones que tenemos en boca. Entonces, para evitarle esos malos pasares al paciente, vamos a cortar a los 15 días, porque además ese tejido ya va a estar repitelizado. Por tanto, el paciente ya no va a sentir dolor y tiene que hacer un cepillado leve,
con muchísimo amor para no desgarrar los tejidos y no desfavorecer la cicatrización, ¿sí? ¿Qué errores tiene esta técnica o qué nos puede pasar cuando la hacemos? Pudimos haber determinado muy mal ese límite apical, es decir, el límite donde nosotros vamos a cortar, y nos pasamos de mambo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Por no haber tenido en cuenta los largos de las coronas normales, por no haber medido correctamente con nuestra sonda. ¿Y eso qué va a determinar? Que quizás nosotros terminemos exponiendo hueso. Y lo otro que nos puede pasar, que es menos común y es corregible, es que uno elimine insuficiente cantidad de encía, o sea, nos quedamos cortos, tuvimos que haber eliminado más. Eso nos puede pasar, pero lo que es más difícil de arreglar, no quiere decir que no sea imposible, es haber cortado en exceso. Bueno, van a ver por todos lados que hoy por hoy también existen otras técnicas para realizar gingivectomía, que van de la mano de la tecnología, como son la cirugía guiada, que es donde hacen estas guías que ven acá en esta primera imagen, donde directamente nos marca dónde posicionar el bisturí y hacer el corte. Luego se retira la guía y se retiran esos festones de encía que pueden haber acá en la otra imagen, se retiran con mucho cuidado y se repasa con el bisturí o de Orban o de Kirkland o el bisturí común a nivel de las papilas interdentarias. Y ahí retiramos todo con las curetas nuevamente y nos queda perfectamente eliminado el espesor de encía planificado, que eso es muy importante porque por ahí haciendo a mano alzada se nos puede ir un poco más o puede no quedar como queríamos. Por otro lado, también tenemos el uso, ay, no sé si se ve porque mi imagen está súper pixelada, disculpen. Acá abajo, en la imagen inferior a la izquierda, pueden ver lo que es el electrobisturí, que no es nada más que un instrumento que, como ven, tiene como un cablecito en la punta que pasa electricidad y eso lo que va a hacer es quemar y coagular la encía. La desventaja que tiene que cuando utilizamos técnicas de electrobisturí no podemos hacer alargues coronarios. Atiéndanme a esto porque después les voy a explicar el alargue coronario, que básicamente es un procedimiento que tiene un primer paso de gingivectomía y luego se acompaña de un levantamiento colgajo para eliminación de hueso, ¿sí? Y restablecimiento de espacio biológico. Y lo otro con lo que hoy también se hace mucho la gingivectomía es con láser. Bueno, y acá llegamos al alargamiento coronario, mi técnica preferida. ¿Cuáles son las indicaciones del alargamiento coronario? Cuando tenemos coronas clínicas cortas. Generalmente esas coronas clínicas cortas, que se abrevian a veces CCC, generalmente se dan por esto que les explicaba, que es una alteración que se llama erupción pasiva alterada. Esa erupción pasiva alterada, vuelvo a repetir, es cuando no se produce la migración normal de la encía hacia apical. Nosotros tenemos una erupción, un proceso de erupción activa y un proceso de erupción pasiva. El proceso de erupción activa involucra, involucra cuando la pieza dentaria migra hacia coronal, o sea, hacia abajo en el caso de los dientes superiores y hacia arriba en el caso de los dientes inferiores, hasta encontrarse con su diente antagonista. Luego de que se produce ese contacto con el diente antagonista, el diente deja de erupcionar activamente. Y lo que se produce es una erupción pasiva. Esa erupción pasiva es cuando los márgenes gingivales migran hacia apical y terminan de descubrir la corona, la porción coronaria, y forman el espacio biológico. Bueno, eso a veces no se produce, por lo cual tenemos una alteración y la corona se aprecia muchísimo más corta de lo normal, que era una de las imágenes que les mostré. Voy a volver sobre esa para que la vean. ¿Vieron esta imagen que está superior derecha, donde el paciente tiene totalmente cubiertas las coronas? Bueno,
Esto probablemente se da por una erupción pasiva alterada. También puede ser un agrandamiento gingival por fármacos, pero cualquiera de las dos cosas puede suceder. En esta foto del medio es una erupción pasiva alterada, no es un agrandamiento por fármacos, y lo que no se produjo es esa migración apical de la encía. Pero el diente está abajo, chicos. Lo que pasa es que no lo vemos. Razón por la cual, vuelvo a recalcar, prestar atención. Bueno, ¿qué diferencia tiene esta alargamiento? Perdón, no dije al final las indicaciones. La caries subgingival es otra de las razones por las cuales vamos a hacer alargamientos coronarios. ¿Para qué? Para poder restaurar correctamente. Entonces, o podemos realizar una gingivectomía o podemos realizar un alargue coronario. Ahora les voy a explicar cuál es la diferencia entre las dos técnicas y por qué hago una o por qué hago otra. Y la última razón es por tener una fractura de la corona o de la raíz que hace que yo tenga que restablecer el espacio biológico para no restaurar por debajo de la encía, ¿se entiende? Bueno, cuando nosotros estamos por realizar una técnica restauradora, nuestro margen gingival debe encontrarse por encima de la... o sea, nuestro margen gingival debe ubicarse apical a nuestra restauración. Bueno, nosotros podemos hacer gingivectomía cuando lo que tenemos es una inflamación de la encía y tenemos más de 2 a 4 milímetros aproximadamente que podemos eliminar. Ahora, nosotros vamos a necesitar hacer un alargue coronario cuando al sondear, y vamos a hacer sondaje óseo, no tengamos suficiente profundidad para restablecer nuestro espacio biológico. ¿Qué quiere decir todo esto? Si nosotros sondeamos y solo tenemos 3 milímetros hasta el hueso, nosotros vamos a tener que hacer alargue coronario y no gingivectomía. ¿Por qué? Porque vamos a tener que reponer ese espacio biológico más apical, de donde queremos que quede la encía. La encía se va a ubicar, si nosotros eliminamos encía, debemos ubicar a 3 milímetros de donde queremos que quede la restauración, de donde queremos que quede el margen gingival, debe estar el hueso, a 3 milímetros, chicos. Si esos 3 milímetros no existen al sondear, nosotros tenemos que hacer alargue coronario y eliminar un poco de hueso. La cantidad de hueso necesario para tener 3 milímetros desde el margen gingival hasta el hueso. Ese es nuestro parámetro y eso quiero que les quede claro. Entonces, ¿cuándo hago alargue coronario y no gingivectomía? Cuando no tengo 3 milímetros de donde yo quiero que quede el margen gingival hasta el hueso. Es bastante difícil de entender, pero lo voy a volver a repetir más adelante. Bueno, la técnica, fíjense que es igual a la gingivectomía en principio. En la sesión previa hacemos el raspaje idealizado, hacemos todos los pasos de la terapia básica necesarios para llegar a esto. Hacemos la anestesia, hacemos la medición, determinamos la profundidad del surco gingival o la profundidad de la bolsa. Y en el caso de que no tengamos, de que desde donde queremos que quede no tenemos 3 milímetros, vamos a proceder al alargue coronario. Perforamos la encía donde queremos que queden nuestros puntos sangrantes y por ende donde vamos a querer que quede nuestro margen gingival nuevo. Y allí vamos a hacer nuestra incisión festoneada nuevamente, vamos a hacer las incisiones en las papilas con el bisturí de Kirkland, con el bisturí de Orban. Vamos a eliminar todos nuestros rebarbas de tejido blando con las uretas. Vamos a observar y verificar la zona, vamos a eliminar todo el tejido blando, todos los restos de cálculos, toda la placa bacteriana, todo el tejido de granulación si existiese, que en este caso no va a existir. Y vamos a hacer la terminación de esa encía. Estos pasos se hacen previos a levantar el colgajo y exponer el hueso, porque si nosotros no dejamos los tejidos blandos correctamente como queremos que queden después, es muy difícil maniobrar el colgajo una vez que ya lo rebatimos. El paso siguiente es hacer el tallado del colgajo. Van a ver acá en la imagen del medio
que se ven las papilas, como una carne, así lo voy a decir, como una carne en las papilas. Bueno, y van a ver a su vez que por encima se ve directamente el hueso pelado. Bueno, presten atención. Con una cureta de Molt, lo que hacemos, luego de que hicimos todo el festón de la encía y lo dejamos como queríamos, es meternos a nivel de los cuellos dentarios y tallar con la cureta de Molt hasta encontrar el periósteo. De ahí hacemos lo mismo en todos los cuellos dentarios. Una vez que terminamos de hacer eso en los cuellos dentarios, agarramos nuevamente el bisturí. Nos metemos en la papila y hacemos una incisión a mitad del espesor de la papila. Y de ahí levantamos para arriba todo el colgajo, o sea, levantamos toda la encía hacia arriba, toda, y exponemos nuestro hueso, sin haber hecho incisiones verticales, o sea, solo hicimos nuestras incisiones festoneadas y levantamos hacia arriba. En ningún momento se hicieron incisiones liberadoras. A veces son necesarias incisiones verticales liberadoras por alguna u otra cuestión, pero en la mayoría de los casos no son necesarias y si no son necesarias no es conveniente hacerlas porque dejan cicatrices. Bueno, una vez que levantamos todo, descubrimos nuestro hueso porque levantamos nuestra encía con su periósteo, con el periósteo del hueso, vamos a agarrar las piedras. Las piedras pueden ser redondas o troncocónicas. Y lo que vamos a hacer es establecer desde el límite amelocementario, chicos, que ahí se ve perfectamente, a ver, lo pongo, desde el límite amelocementario, vamos a establecer una diferencia de 3 milímetros hasta comenzar el hueso. Y vieron que acá este hueso se ve como grotesco. Bueno, este hueso, además de necesitar una nueva creación de espacio biológico a través de crear este espacio acá a nivel del límite amelocementario, también necesita una osteoplastía, que es un remodelado óseo para que tenga un contorno estético, ¿ok? Entonces, en principio, lo que hacemos es agarrar una piedra redonda, generalmente bastante grande, de diámetro grande. Lo posicionamos y hacemos barridos a nivel del cuello de la pieza dentaria, pero sin desgastar pieza dentaria. Y determinamos la creación de nuevo del espacio biológico. Luego agarramos la piedra troncocónica y vamos a hacer un barrido más por encima, más hacia apical, para darle un contorno un poco más favorable o estético a los dientes. Porque si ustedes veían la imagen anterior, esta paciente, acá como ven en la tercera imagen, tenía un montón de hueso que sobresalía por encima del diente. Por encima o por delante del diente. Y esta paciente tenía un caso de erupción pasiva alterada. Ella no le gustaba cómo hacía saliencia ese hueso, entonces lo que se le hizo fue remodelar ese hueso para que vean cómo en la última imagen ya suturado se ve que está un poco más delgado el hueso. Entonces se le hizo con piedra troncocónica un barrido general para disminuir el espesor del hueso. Entonces, hicimos el remodelado óseo, ostectomía porque eliminamos hueso de sostén con piedra redonda y osteoplastía con piedras redondas y troncocónicas para darle un nuevo contorno a ese hueso. Y luego de hacer todo eso, lavamos bien la zona, hacemos el toilet de la zona, todo, y vamos a reposicionar el colgajo hacia coronal. Vamos a hacer suturas a punto simple, lo más sencillo que hay. Hacemos compresión con una gasa húmeda sobre el surco vestibular del paciente, lo más que podemos para disminuir la cantidad de edema. Y luego de eso le vamos a dar indicaciones a nuestro paciente. ¿Qué indicaciones le vamos a dar diferentes a las indicaciones de la gingivectomía? Simplemente que concurra al retiro de puntos luego de los 10 días, ¿sí? Eso es lo único que va a cambiar. Le vamos a volver a pedir que evite los alimentos cítricos y calientes o muy condimentados, el sol, el exceso de ejercicio, que no fume
que no mastique la zona y que no se cepille la zona quirúrgica durante 15 días, pero que utilice gel de clorexidina. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero no haberla hecho demasiado larga. Quiero volver a hacer hincapié nomás en que nosotros con la técnica de alargue coronario lo que hacemos es restablecer un nuevo espacio biológico y que nosotros elegimos una u otra técnica por esta diferencia sustancial que la vamos a obtener a través del sondaje. Si yo, del lugar donde quiero que quede mi surco gingival, mi encía marginal, no tengo 3 milímetros hasta el hueso, que eso es mediante sondaje óseo que obtenemos ese número, tengo que hacer alargue coronario. Si yo tengo más de 3 milímetros, está perfecto. Pueden hacer solo gingivectomía. Hay muchos casos que solo requieren gingivectomía, sobre todo en estos casos que van acompañados, por ejemplo, de ortodoncia, de agrandamientos gingivales por portación de ortodoncia. En esos casos no siempre es necesario un alargue coronario. Ahora van a haber casos como la erupción pasiva alterada donde siempre condición tienen que hacer eliminación de hueso. Espero que se haya entendido. Bueno, eso es todo hasta acá. Quedo en pasarles la bibliografía por el aula. Les vamos a subir también el video a YouTube de la clase y el Power ya se lo estamos facilitando también a través del aula. Veo que hay manitos levantadas. ¿Pueden preguntar? ¿Qué me decía? Me dicen acá por cucaracha que les vuelva a explicar la diferencia entre ostectomía y osteoplastía. Ostectomía es la eliminación de hueso de sostén, ese hueso que mantiene anclado al diente porque tiene fibras del ligamento periodontal. En cambio, la osteoplastía es simplemente el recontorneado óseo sin eliminación de hueso de sostén. ¿Está? Eso para que les quede la diferencia. También les vamos a tomar porque aclaré muchas veces. Y el espacio biológico tiene que quedarles claro también. Bueno, si alguno quiere preguntar algo, puede abrir el micrófono. Lo de la pinza, por favor. Ah, lo de la pinza. Bueno, les voy a explicar de nuevo lo de la pinza. Voy a la pinza. Taca, a ver. Me quiero hacer caso. Bueno, la pinza de Crane o de Kaplan tiene la característica de que de un lado asemeja a una pinza de algodón común y corriente, recta, y del otro lado la pinza tiene esta punta aguda. Esa pinza se va a introducir como la parte que tiene el lado romo va a ingresar en la bolsa, ¿ok? Hacia coronal, hacia apical, perdón. Y con la punta desde vestibular nosotros vamos a presionar y vamos a agujerear, literalmente, la encía, generando así la marca de punto sangrante. Esto no solo se puede hacer con esta pinza en particular, sino que lo puedes hacer tranquilamente con la sonda. Es más, te habla quien siempre hizo con la sonda. Pero existen estos instrumentales específicos. Es solamente para que conozcan que existen. ¿Alguna otra duda? Leo el chat porque no. No podemos prender los micrófonos. Ah, para que les dé silenciado. No me fui de mambo. Una hora nomás. NASA, Sí. Díganme. yo te quiero hacer una pregunta con respecto Sí. a las ondas de Chuck. La sonda de Chuck, decime. Ajá, ahí en el PowerPoint muestra, por ejemplo, el incisivo central, se grafica el incisivo central y las líneas, ¿no es cierto? Ahora, ¿hay una sonda por piezas dentarias o es una No. sola?
Es una sola, te explico por La qué. misma. Cuando vos ponés la sonda de Chu, por ejemplo, en el lateral suele estar entre la línea azul y la primer línea amarilla, por ejemplo. Entonces, con la misma sonda puedes hacer todas las piezas dentarias. La mayor proporción está por la línea negra, que la suelen tener los caninos o las personas que son de razas un poco corporalmente más grandes. ¿Se entiende? Con una misma sonda haces todo. Nasa, ¿qué habías dicho de la osteotomía? La ostectomía es la eliminación de hueso de inserción. En cambio, la osteoplastía es una remodelación del hueso, sin eliminación de hueso de sostén. Creo que con eso estamos, chicos. Bueno, espero que haya sido de su agrado el teórico. Les estamos pasando todo el PowerPoint y el teórico grabado. Muchísimas gracias.